Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Yo soy y hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando bastante en el mundo del entretenimiento, especialmente en la comunidad de fans de Can Yaman. Vamos a hablar sobre Francesca y las acusaciones de que ataca a los fans de Can Yaman. Es un tema delicado, lleno de rumores y especulaciones, y vamos a intentar desentrañar qué hay de cierto en todo esto. Así que prepárense porque vamos a analizarlo todo con lupa. Y antes de que empecemos, si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Me ayudaríais muchísimo y formaríais parte de esta comunidad que cada día crece más. Ahora sí, vamos al grano. Bien, hablemos de Francesca. Para aquellos que no la conozcan, Francesca es. El tema de su relación con los fans de Can Yaman ha sido bastante polémico en los últimos tiempos. Han surgido acusaciones, principalmente a través de redes sociales, foros y comentarios en diversos medios, que señalan un supuesto comportamiento hostil por parte de Francesca hacia algunos fans del actor turco. Estas acusaciones varían desde comentarios despectivos o condescendientes, hasta, en algunos casos, bloqueos en redes sociales o incluso enfrentamientos verbales online. Ahora es importantísimo recalcar algo, gran parte de esta información proviene de fuentes no oficiales. Es decir, son capturas de pantalla, testimonios de personas anónimas o publicaciones en redes sociales sin una verificación clara. Esto no significa que las acusaciones sean falsas, pero sí que debemos tomarlas con cautela y analizarlas con espíritu crítico. En el mundo del espectáculo y especialmente en el ámbito de las redes sociales, es muy fácil que se generen rumores, malentendidos o incluso que se manipulen situaciones para crear controversia. Y hablando de manipulación, no podemos olvidar que en muchas ocasiones, las capturas de pantalla pueden ser editadas, los comentarios sacados de contexto y las identidades falsas utilizadas para generar discordia. Por eso, la importancia de verificar las fuentes y contrastar la información es crucial antes de llegar a conclusiones definitivas. Entonces, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que es difícil determinarlo con certeza. Por un lado, es posible que Francesca, como figura pública y cercana a Can Yaman, se sienta a veces abrumada o presionada por la atención constante de los fans. Es comprensible que en algún momento pueda sentirse invadida o molesta por ciertos comentarios o comportamientos. Es importante recordar que las figuras públicas también son personas y tienen derecho a establecer límites y defender su privacidad. Imaginemos por un momento la cantidad de mensajes que Francesca debe recibir a diario. Mensajes de apoyo, felicitaciones, pero también críticas, preguntas indiscretas sobre su vida privada y, en el peor de los casos, comentarios ofensivos o amenazantes. Es natural que ante tal avalancha de información, pueda sentirse desbordada y reaccionar de manera impulsiva. Por otro lado, también es cierto que algunas acusaciones parecen señalar un patrón de comportamiento que podría interpretarse como despectivo o incluso agresivo hacia ciertos fans. Algunos testimonios hablan de respuestas directas a comentarios en redes sociales que, aunque quizás no sean insultantes, sí podrían considerarse condescendientes o incluso descalificatorias. También se ha hablado de bloqueos masivos en redes sociales a usuarios que simplemente expresaban opiniones diferentes sobre su relación con Can Yaman o sobre algún aspecto de su vida personal. Estos comportamientos, si se confirman, podrían generar una imagen negativa de Francesca y dañar su relación con la comunidad de fans de Can Yaman. Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. ¿Es legítimo que una figura pública bloquee a usuarios que critican su vida personal? Técnicamente sí, es su derecho. Las redes sociales son plataformas personales y cada uno es libre de elegir quién puede acceder a su contenido. Sin embargo, desde un punto de vista de imagen pública, este tipo de acciones pueden generar controversia y ser interpretadas como una falta de respeto hacia los fans. Especialmente en el caso de figuras como Can Yaman, cuyo éxito depende en gran medida del apoyo de su base de fans. En este punto es importante considerar la estrategia de comunicación de Francesca. Tiene un equipo de relaciones públicas que la asesora sobre cómo interactuar con los fans en redes sociales. ¿Es consciente del impacto que sus acciones pueden tener en la percepción pública de ella y de Can Yaman? Una gestión adecuada de la imagen pública es fundamental para evitar este tipo de controversias. Ahora, quiero detenerme un momento en un aspecto crucial de todo este asunto, la toxicidad en las redes sociales. A menudo los fans, impulsados por la pasión y la admiración,
pueden cruzar la línea y convertirse en acosadores o incluso en personas que difunden odio y negatividad. Esto es inaceptable. No importa lo que sintamos por una figura pública o por su relación con otra persona, nunca está justificado el insulto, el acoso o la difamación. Es fundamental que todos seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos al interactuar en las redes sociales y que evitemos participar en comportamientos tóxicos. Las redes sociales, que en principio fueron concebidas como herramientas para conectar a las personas, se han convertido en muchos casos en un caldo de cultivo para el odio y la negatividad. Es responsabilidad de todos construir un entorno online más seguro y respetuoso. En el caso de Francesca, es posible que algunas de sus reacciones, incluso aquellas que han sido interpretadas como ataques a los fans, sean en realidad una respuesta a este tipo de comportamientos. Es decir, quizás se ha sentido acosada, insultada o amenazada y ha reaccionado de una manera que, si bien no es la más adecuada, sí es comprensible en un contexto de presión constante. No estoy justificando ningún comportamiento negativo, pero sí creo que es importante tener en cuenta el contexto y analizar las situaciones desde diferentes perspectivas. Imagine tener que lidiar a diario con comentarios que cuestionan su relación, que critican su aspecto físico o que incluso la amenazan a ella o a sus seres queridos. Es una situación muy difícil que puede llevar a reacciones impulsivas. También es crucial recordar que las relaciones entre figuras públicas y sus fans son complejas y a menudo están mediadas por la prensa y las redes sociales. Es muy fácil que se generen malentendidos, que se interpreten erróneamente las palabras o acciones de una persona y que se magnifiquen situaciones que en realidad son mucho más simples. Por eso es importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por los rumores o las especulaciones. Los medios de comunicación, en su afán por generar noticias y atraer audiencia, a menudo recurren a la exageración y al sensacionalismo. Es fundamental leer entre líneas y buscar fuentes de información confiables. En definitiva, el tema de Francesca y las acusaciones de que ataca a los fans de Can Yaman es un tema complejo y lleno de matices. Es difícil determinar con certeza qué hay de verdad en todo esto, pero sí podemos afirmar que hay indicios de que ha habido tensión y malestar entre Francesca y algunos miembros de la comunidad de fans. Es importante recordar que tanto Francesca como los fans son personas y que todos merecen respeto y consideración. Es fundamental evitar la toxicidad en las redes sociales y promover un diálogo constructivo y respetuoso. Ahora profundicemos un poco más en las posibles causas de esta tensión. Podría ser que la relación entre Can Yaman y Francesca haya generado celos o envidia entre algunos fans que idealizaban al actor. Podría ser que Francesca, al no ser del mismo país o cultura que la mayoría de los fans de Can Yaman, haya tenido dificultades para conectar con ellos. Podría ser que la diferencia de edad entre Francesca y Can Yaman haya sido un factor determinante en la percepción negativa de algunos fans. Estas son solo algunas de las posibles hipótesis que podrían explicar el conflicto. Además, es importante considerar el papel de las redes sociales en la amplificación de los conflictos. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad para llegar a un público masivo, pueden convertir un pequeño malentendido en una crisis de relaciones públicas. Un comentario desafortunado, una foto malinterpretada o un bloqueo en redes sociales pueden desencadenar una ola de críticas y acusaciones que se propagan rápidamente por todo el mundo. En este contexto, es fundamental que tanto Francesca como los fans de Can Yaman adopten una actitud de diálogo y comprensión. Francesca podría intentar conectar con la comunidad de fans a través de mensajes positivos y respetuosos, mostrando empatía y reconociendo la importancia del apoyo de los fans para la carrera de Can Yaman. Por su parte, los fans deberían evitar los comentarios ofensivos y el acoso, y expresar sus opiniones de manera constructiva y respetuosa. Quizás un acercamiento más humano y personal por parte de Francesca, mostrando su lado más vulnerable y compartiendo sus experiencias con los fans, podría ayudar a construir una relación más positiva y duradera. Podría realizar sesiones de preguntas y respuestas en vivo, compartir fotos y vídeos de su día a día o incluso participar en eventos benéficos junto a Can Yaman. Estas acciones podrían ayudar a humanizar su imagen y a demostrar que es una persona real con sentimientos y preocupaciones. Asimismo, Can Yaman podría desempeñar un papel importante en la mediación de este conflicto. Podría utilizar su influencia y su popularidad para promover un mensaje de respeto y tolerancia entre sus fans, instándolos a evitar la toxicidad y a construir una comunidad online más positiva y armoniosa. En definitiva, la situación entre Francesca y los fans de Can Yaman es un desafío que requiere un esfuerzo conjunto para superar.
Un diálogo abierto y respetuoso, una gestión adecuada de la imagen pública y un compromiso con la construcción de una comunidad online más positiva y armoniosa son claves para resolver este conflicto y para construir una relación más sólida y duradera entre Francesca, Canjaman y sus fans. Para concluir, hemos visto que la situación entre Francesca y algunos fans de Canjaman es compleja y no hay una respuesta sencilla. Hemos analizado las acusaciones, la posible presión que ella siente, y la toxicidad que a menudo se encuentra en las redes sociales. Lo importante es recordar que todos merecen respeto y que debemos ser críticos con la información que consumimos. Quiero agradeceros enormemente por haber visto este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y que os haya ayudado a reflexionar sobre este tema. Me encantaría saber vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Francesca ha atacado a los fans? ¿Creéis que los fans a veces cruzan la línea? Dejadme vuestros comentarios, pero por favor, hacedlo con respeto y educación. Recuerden que el debate constructivo es valioso, pero el insulto y la difamación no tienen cabida en este espacio. Y por último, si os ha gustado el vídeo, os invito a darle un like, a compartirlo con vuestros amigos y a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais muchísimo a seguir creando contenido como este. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.